estamos contentos de poder llevar adelante la reunión. Y quería proponerles algo. Primero voy a buscar los lentes, que los dejé por acá, en algún lugar. Gracias. Me lo olvidé esta mañana, me lo olvidé hoy también. El domingo que viene, aquellos que lo desean y quieren traer algo para compartir, salado, dulce, compartimos un tiempo de comunión, ya que pasó un mes que empezamos aquí, tenemos lugar, no vamos a cocinar, tenemos una parrilla también, pero nos traemos algo y cocinamos algo, compartimos algo acá. Así que no se olviden, si quieren, próximo domingo, así compartimos un tiempo, pueden traer sus mates también, o café, o té, lo que quieran, pero así podemos disfrutar juntos. Marcos capítulo 1, vamos a terminar hoy, desde el versículo 40 hasta el versículo 45, es un intercambio glorioso, lo que vamos a ver, es uno de los relatos más apasionantes que está en los evangelios, que tiene que ver con la limpieza y la sanidad del leproso. Así que espero que Dios bendiga sus vidas, nuestras vidas, mientras aprendemos y escuchamos acerca de este relato que lo apartamos. Uno podría decir, bueno, está dentro de las sanidades, podríamos haberlo incluido, pero algo especial pasa acá, en la limpieza de este hombre, especialmente en relación con el mandato que el Señor Jesucristo le da. Y tiene que ver con todo el entorno del Evangelio de Marcos y la autoridad del Hijo de Dios. Recuerden que Marcos es el Evangelio donde dice él al principio, este es el Evangelio del Hijo de Dios, y quiere que las personas crean en el Hijo de Dios para que tengan vida eterna. El Evangelio más corto. Este relato que vamos a leer también se encuentra en Mateo y se encuentra en Lucas con pequeños detalles, pero no lo tenemos en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan contiene más sermones de Cristo que milagros, por así decirlo, que contienen los otros evangelios. Así dice la palabra de Dios. Vamos a leer estos 5 versículos y vamos a orar. Antes que se me termine la voz, porque ya está por terminar, después se tiene que tomar fuerza en la semana. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú la bendigas y que en este momento podamos ver este intercambio glorioso del que cantamos y que el Señor Jesucristo hizo en forma ilustrada aquí en un milagro, en una sanidad, pero que podamos apreciarlo nosotros, cómo llega a nosotros esta historia, esta narración tan gloriosa. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podríamos, siguiendo la línea de Marcos, ¿no? Podríamos decir que hoy veremos la autoridad del Hijo para limpiar. La autoridad del Hijo para limpiar. El domingo que viene vamos a ver uno de los momentos más sublimes del Evangelio de Marcos, y es la autoridad de Cristo para perdonar pecados. Todavía no hemos encontrado que Cristo dice eso, pero lo vamos a ver el próximo domingo con la sanidad del paralítico, en una forma muy evidente. Y de alguna forma es un clímax, porque ahí están los sacerdotes juntándose y haciendo preguntas sobre lo que Cristo está haciendo y los religiosos de ese lugar. Ahora estamos frente a uno de los acontecimientos únicos en el ministerio de Cristo. Márquenlo en sus Biblias, la sanidad y limpieza del leproso es uno de los acontecimientos particulares del ministerio del Señor Jesucristo. No solamente por el tipo de sanidad que Él ejecutó, sino también por la forma y el entorno en que ocurrió esto. No es un entorno normal el que está pasando y el entorno que lo hizo llama la atención por todo lo que ocurre después. Vamos a ver que el milagro implica no solo el poder de Cristo, sino también la demostración de compasión. No tenemos que perder esto cuando miramos el Evangelio. Es fácil deslumbrarse con los milagros,
y perder de vista la persona del Salvador. Eso fue lo que pasaba con la gente. La gente perdía de vista la persona de Cristo y se entusiasmaba con los milagros de Cristo. Muy pocas personas se acercaron a Cristo por lo que Él era y muchas personas se acercaron a Cristo por lo que Él hacía. Lo mismo que ocurre hoy día. Muy poca gente se acerca a Dios por lo que Dios es, sino que se acerca a Dios porque quiere obtener algo acerca de Dios. Algunos quieren conseguir trabajo, otros quieren tener salud, otros quieren tener mejor estabilidad económica, etcétera, etcétera. No lo dicen así, pero lo piensan. Dios me tiene que bendecir. Pero la persona es importante y lo que nos habla de este pasaje claramente, que Cristo es una persona sumamente ocupada y con una proyección muy clara de lo que era la voluntad de Dios para su vida, que era predicar el Evangelio. Él es un hombre de compasión, de mucha misericordia para con las personas que están sufriendo, para los pecadores y para las personas que están enfermas, como en este caso, que ya como vimos, las enfermedades son consecuencia de este mundo caído, ¿verdad? Desde que entró el pecado en Génesis capítulo 3. En el Antiguo Testamento hay solo 3 relatos de personas sanadas de lepra. Hay más relatos de personas leprosas, pero hay 3 relatos de personas sanadas de lepra. Una de ellas es Moisés, cuando mete su mano en el seno, porque Dios le manda para mostrar una señal y saca su mano leprosa, la vuelve a meter en su mano y la saca limpia. El otro caso es el de María. Moisés oró para que María, su hermana, pudiera ser sanada de la lepra. Entendemos por el contexto que ella fue sanada, porque tuvo que esperar luego 7 días, como está en la ley levítica. Y también la sanidad de Naamán, el general sirio, que fue sanado zambulléndose 7 veces en el Jordán por mandato del profeta Eliseo. Hay otros relatos de leprosos como Giesi, que quedó leproso, como el rey Usías también quedó leproso y murió leproso. Pero personas sanadas, tenemos 3 relatos en el Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos al Señor Jesucristo haciendo por lo menos, no menos de 13 sanidades. Y uno dirá, ¿cuáles son? Bueno, aquí tenemos 1, 2, pero tenemos a los 10 leprosos que fueron sanados. Uno de ellos volvió dando gracias en el Evangelio de Lucas. Pero luego cuando él le responde a Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel y Juan el Bautista pregunta si él era el que había de venir, el Mesías, tuvo un momento de debilidad, a lo que parece Juan el Bautista allí, y preguntó si era el que había de venir. Jesús le dice, los leprosos son limpiados. Los leprosos son limpiados. Así que la limpieza de la lepra, que jamás había podido ser curada, ni hasta el día de hoy tiene cura la lepra, tiene tratamiento, vamos a ver brevemente acerca de eso, pero nadie podía curar la lepra. Solamente sabían que Dios podía hacer esto. Por eso es muy importante lo que pasa acá, muy, muy importante. Vamos a ver algunas características de la lepra. No vamos a hacer esto no hicimos esto con las enfermedades y no los vamos a hacer, pero con la lepra es muy importante y van a ver por qué. En el libro de Levítico, que es el manual de los sacerdotes, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. El tercer libro es el libro de Levítico. Por eso se llama Levítico, porque es de los levitas, los sacerdotes. Era el manual de los sacerdotes. Cómo tenían que ofrecer sacrificios, cuándo las personas tenían que traer sacrificios, cómo tenían que tratar con las enfermedades, algunas leyes morales que tenían que responder. Y por supuesto, 116 versículos, 2 capítulos, capítulo 13 y capítulo 14 de Levítico, están dedicados enteramente a la enfermedad de la lepra. 116 versículos, son capítulos largos, pero están dedicados a esto. Porque Dios utiliza claramente en el libro del Levítico, enfoca en el libro del Levítico a la enfermedad de la lepra como algo sumamente crítico con relación a la santidad de Dios, a la comunión del pueblo y la posibilidad de que las personas estén en el campamento. La lepra imposibilitaba que las personas estuvieran allí. Entonces, al tratar la lepra, los sacerdotes, que eran los representantes delante de Dios, comunica que la lepra y otras enfermedades, pero principalmente la lepra, era un asunto que se relacionaba con el pecado. Es decir, Dios usaba la lepra como una lección objetiva de lo que es el pecado. Y vamos a ver por qué es así. Entonces, permítame compartir con ustedes algunos minutos sobre algunas características de la lepra. Es muy importante, no vamos a volver a ver esto y uno puede buscarlo después y leerlo, pero vamos a ver cómo nos coloca en sintonía con lo que está pasando aquí, para que mientras escuchan esto, piensen en esta persona que vino y se postró delante del Señor Jesucristo.
La lepra hay que distinguirla, y de hecho parece que el Levítico lo distingue de cualquier eczema o psoriasis o vitiligo, que son manchas en la piel, o el acné, o la tiña, o el queloide, que aparecen muchas veces en el cuerpo, y otros tipos de trastornos de la piel. En casos evidentes, la prueba que se da en Levítico 13, hay algunos casos evidentes, no sería necesaria la prueba porque no es una raspadura o es simplemente una mancha. A menos que fuera muy, muy importante determinarlo, no se tomaban pruebas. Ahora se sabe que hay una bacteria que se llama Mycobacterium leprae, la bacteria de la lepra, que causa la enfermedad. Ahora se sabe eso, antes no se sabía. Y lo que hace esta bacteria, algunos dicen la piel, no, ataca los nervios. Esta bacteria ataca los nervios en la piel y debajo de la piel. Y lo que esencialmente hace es anestesiar la sensación de dolor. El cuerpo, todo el cuerpo y las extremidades son tan ferozmente atacados por este bacilo que la sensación desaparece. Y así el potencial de lesiones es extremadamente alto en la persona que tiene lepra. Extremadamente alto el potencial para lastimarse. Por lo general comienza con una mancha en la piel, quizá de color rosado, más claro, usualmente en la frente, en la nariz, en la oreja, en la mejilla o el mentón. Todos se van a ir a mirar al espejo, ¿eh? La mancha comienza a extenderse en todas las direcciones y uno de los primeros signos es que las cejas y las pestañas desaparecen. Luego crece una hinchazón tumoral esponjosa en el rostro y luego en el cuerpo. La enfermedad se vuelve sistémica. Afecta a los órganos internos, así como la piel. Los dedos de las manos y los pies pueden ser reabsorbidos en el cuerpo, desaparecen del cuerpo, porque el bacilo, al invadir la médula ósea, perjudica el suministro de sangre y causa que los huesos se encojan y las extremidades se atrofien completamente. Y debido a la pérdida de sensación que hay, de sensibilidad, por el terrible daño de los nervios, la víctima o el enfermo de lepra destruye su propio tejido porque no tiene sensación, no tiene sensibilidad. Y hay historias de personas que literalmente se desgastaron los dedos haciendo las cosas más simples como lavar los platos o usar un rastrillo porque no sentían absolutamente nada. El bacilo puede destruir el ojo, causar ceguera, penetrar los dientes, haciendo que se caigan, penetrar los órganos internos, causar esterilidad. Es una enfermedad horrenda. Un escritor dice sobre esto: la lepra generalmente comienza con dolor en ciertas áreas del cuerpo, seguido de entumecimiento. Pronto la piel en esas zonas pierde su color original, se vuelve gruesa, brillante, escamosa. Las manchas engrosadas se convierten en llagas y úlceras sucias debido al pobre suministro de sangre. La piel, especialmente alrededor de los ojos y las orejas, comienza a agruparse con surcos profundos entre la hinchazón, haciendo que el rostro del individuo afectado comience a parecerse al rostro de un león. Googleen eso y vean. El agente productor de la enfermedad frecuentemente también ataca la laringe. La voz del leproso, todo es importante lo que estoy leyendo, la voz del leproso adquiere una calidad áspera. Su garganta se vuelve ronca. Ahora lean el pasaje de vuelta cuando viene el leproso pensando en esto. Ahora no solo puedes ver, sentir y oler al leproso, puedes escuchar su voz rasposa. En 1982 se desarrollaron medicamentos que pueden traer alivio a la cura, aunque ningún medicamento puede restaurar lo que se ha perdido. Paul Brand fue un escritor ya fallecido cristiano e hijo de misioneros, muy famoso porque fue especialista con la lepra. Y él dijo esto: la enfermedad de Hansen, como conocemos, es cruel, pero no de la manera en que lo son otras enfermedades. Principalmente actúa como anestésico, entumeciendo las células de dolor en las manos, los pies, la nariz, los ojos, las orejas. No parece tan malo, realmente. Uno podría pensar, ¿no? Si desaparece el dolor. La mayoría de las enfermedades son dolorosas y nos gustaría no tener dolor. ¿Qué es lo que hace que una enfermedad sin dolor sea tan horrible?
pues la cualidad de entumecimiento de la enfermedad de Hansen es precisamente la razón de su destrucción y decadencia legendarias. Durante miles de años la gente pensó que la enfermedad de Hansen causaba úlceras en las manos, los pies, el rostro y eventualmente llevaban a la putrefacción de la carne y la pérdida de extremidades. Principalmente a través de la investigación de este hombre cristiano, Brand, se estableció que en el 99% de los casos, la enfermedad de Hansen solo adormece las extremidades. La destrucción sigue lentamente porque el sistema de alerta de dolor ha desaparecido completamente. La enfermedad dura entre 10 y 30 años y las víctimas usualmente mueren porque no tienen resistencia a otras enfermedades. La transmisión ocurre cuando una persona está cerca y se inhala el bacilo, por lo que es sumamente contagiosa, al contacto corporal o por el contacto de la ropa de un leproso. Fin. Lepra. ¿Tiene una idea del versículo 40? Vino a él un leproso. ¿Ya imaginan cómo venía este hombre? Lo que se sentía en el aire, el olor, y rogándole. Nosotros leemos con nuestra voz, si quieres puedes limpiarme, pero ¿pueden escuchar la voz de este hombre rasposa, postrado en los pies de Cristo? Warren Wiersbe fue un predicador que señaló que cuando uno lee las pruebas de la lepra en Levítico capítulo 13, uno puede ver cómo la lepra es una imagen del pecado. Porque al igual que el pecado, versículo 3 dice que la marca de la lepra es más profunda que la piel. El pecado es más profundo de lo que nosotros imaginamos. El pecado, al igual que la lepra, se extiende, versículos 5 al 8 de Levítico 13, se extiende la lepra, se extiende la mancha, el pecado también se extiende, se hace cada vez más duro, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, leímos hoy en Romanos 3. Y como dice en Levítico 13, 44 al 46, la lepra contamina y aísla a las personas completamente. Tienen que vivir casi envueltos con vendas como si fuera una mortaja. Y la única cosa que podía destruir la lepra era el fuego. Claramente una figura del pecado en la eternidad, en el infierno. Entonces, cualquier persona que nunca haya confiado en Cristo está espiritualmente en peor estado que lo que estaba este hombre de Marcos capítulo 1. Está en peor estado. Ahora, volviendo a Marcos, vemos que el panorama era sumamente desagradable entonces y desesperanzador. Marcos deja en claro que aunque la predicación de Cristo era su prioridad, en versículo 38, vamos a los lugares para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos deja en claro que aunque esa era la ocupación de Cristo, no obstante Él tiene compasión de la gente. Y Jesús teniendo misericordia de Él. Ahora, piensen un momento que Cristo estaba acompañado de muchas personas. En ese momento, lo que ocurrió, con toda probabilidad, es que Jesús quedó absolutamente solo en un círculo inmenso de personas que estaban separadas y Jesús quedó allí al lado de este hombre. Y Él tiene misericordia y compasión de este hombre. Mucha compasión y misericordia de este hombre. Y el hecho de que Jesús luego lo envía a los sacerdotes, habla de que los sacerdotes tenían que mirar el tema para la purificación, demuestra que la lepra en este pasaje, Marcos quiere ligarla completamente a la redención o al perdón de pecados. Este panorama que tenemos aquí de asquerosidad, de tristeza, de angustia, de dolor, contrasta con la compasión y misericordia de Cristo. El pecado realmente es serio, es sucio, es triste, es desagradable.
tiene una condenación eterna, pero Cristo es misericordioso, compasivo. No importa cuán hediondo pueda parecer alguien en cuanto a su pecado, no importa la condición que pueda estar, en cuán aislado se pueda sentir por su pecado, en qué condición se pueda encontrar, Cristo es bondadoso y misericordioso. Según Levítico 14, el leproso o la persona que era tratado con lepra o una enfermedad similar tenía que ofrecer una expiación, un sacrificio, si es que podía sanar de su enfermedad. Pero los versículos 43 y 44 de aquí de Marcos confirman que el clímax de este pasaje en el Evangelio señala el hecho de que Jesús estaba esperando que los líderes espirituales fueran los que vieran en Jesús a aquel Mesías que habría de venir. Esos dos versículos, 43 y 44, donde Jesús le encarga rigurosamente que no diga a nadie, que vaya y se muestre al sacerdote, tenían un propósito teológico, que los sacerdotes observaran que si este hombre fue sanado de una enfermedad que solamente Dios puede sanar, estamos frente a alguien jamás visto, tiene que ser el Mesías. Tiene que ser el Mesías. Y esta es la antesala, la enfermedad, la limpieza del leproso, es la antesala de la autoridad del Hijo para perdonar pecados. O sea, va en aumento. El argumento de Marcos va en aumento para mostrar en capítulo 2 lo que va a ser el perdón de pecados, a través también de la sanidad del paralítico. Así que vean un poquito las características de este leproso, ya mencionamos algunas cosas, pero vean que este hombre evidentemente creía que Cristo era un ser divino. Probablemente, no sé si comprendía que era el Mesías, pero para usar las palabras de Nicodemo en Juan 3, sabía que habría venido de Dios. Le llama Señor, igual que en Mateo y en Lucas. De hecho, Mateo dice que se postró, y la palabra que utiliza Mateo, que es una palabra típica de Mateo, es proskuneso, que significa postrarse para adorar. Es la misma palabra que utiliza cuando vinieron los magos y vieron al niño en el pesebre y postrándose le adoraron, esa es la misma palabra. O sea, él estaba adorando, este hombre leproso estaba adorando a Cristo. Y dice la Escritura que vino a él. Recuerden cómo estaba este leproso. Y se acercó a Cristo. Era un leproso judío. Él sabía las leyes levíticas de que alguien no podía acercarse a otro, que tenía que vivir en aislamiento. Pero vino a él. No ignoraba nada. Sabía que la incomunicación era obligatoria. Pero se acercó igual. Bueno, creía que solamente Dios podía curar la lepra. Pero es una figura de la necesidad del corazón. Porque él sabía que solamente Dios podía curarle y él no tenía ninguna duda que estaba enfermo. Ahora escuchen, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando las personas no van a Cristo, como la Biblia enseña, compungidos de sus pecados, es porque no creen que son pecadores, no creen que son malos como la Biblia enseña. Yo no voy al médico si no estoy enfermo, porque no creo que estoy enfermo. Los pecadores no van a Cristo golpeándose el pecho, angustiados porque van a la condenación, porque no creen que son pecadores. Claro, en una conversación dirá, sí, todos somos pecadores, todos hacemos macanas, todo eso. Pero aquí estamos hablando de que hay una necesidad de este hombre personal, ante un Cristo compasivo. Y viene a Él. Nadie tiene que explicarle que está mal. Nadie tiene que hacerle un examen médico para decirle que está enfermo. Las personas cuando van a Cristo para recibir perdón de pecados, nadie tiene que decirles lo malo que son en sus corazones. La Biblia dice: el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El pecado es terrible, porque el pecado lo que hace lo mismo que la lepra, te hace absolutamente insensible. El libro de Efesios, capítulo 4, dice que los hombres perdieron toda sensibilidad. No tienen sensibilidad del pecado.
Estamos tan acostumbrados a escuchar malas palabras, estamos tan acostumbrados a ver cosas horribles, que ya no nos afecta nada. La codicia, el orgullo, la impureza, la inmoralidad. Insensibles, ¿te das cuenta? No vas a ir a Cristo a menos que creas que necesitas un Salvador. No vas a hacerlo. Pero yo te digo, lo necesitas. Lo necesitas. La Biblia describe al hombre como un ser malo y enemigo de Dios. Y dice, no hay ni siquiera uno que sea bueno delante de Dios. Claro, si empezamos a compararnos entre nosotros, quizás al contar historia diremos, yo no fui tan mal, pero yo a mí no. ¿Cómo hiciste eso? Pero cuando vos y yo nos comparamos con Dios, ninguno tiene la chance de arreglar nada. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero asociado a esto, inmediatamente, miren, dijo, si quieres puedes limpiarme. Miren la expresión que usa. No dice si quieres puedes sanarme. Dice si quieres puedes limpiarme. Está absolutamente seguro de la condición, la relación de su lepra con una realidad religiosa o espiritual. La suciedad en relación con la sociedad, con sus prójimos, con las demás personas. No podía sentarse a la mesa con nadie, no podía recibir un abrazo, no podía hablar con nadie. Era absolutamente desagradable estar con la persona. Pero creía que Cristo podía hacer algo. No dudaba de que podía hacer algo. No sabía si quería hacer algo con él. Si quieres puedes limpiarme. Cristo no le dijo sí puedo, le dijo quiero, sé limpio. Esta es la realidad del pecado. Cristo puede perdonar tus pecados. Quizás lo que estás pensando se quiere perdonar tus pecados, porque yo he hecho tantas cosas en mi vida. Lo que yo hice jamás tiene perdón. No va a querer Dios perdonarme. Mucha gente piensa así. Dios no quiere perdonarme. No va a querer perdonarme. No. Es un desastre en mi vida. Él quiere. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Al que a mí viene yo no le echo fuera. Ese es nuestro Salvador, compasivo, misericordioso. Si quieres puedes limpiarme. Sucio se siente la persona que ve su pecado delante de Dios. Lavaos y limpiaos. David dijo en Salmo 51, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Y el pecado es así, nos mantiene separados de Dios. Somos leprosos de nacimiento, por así decirlo. Una nota importante es que Jesús no limpió al leproso porque vino de esta manera. Señor, si quieres puedes limpiarme. O por la manera que le habló al Señor Jesucristo. No tiene nada que ver. Jesús sanó a muchas personas que ni siquiera buscaron ser sanados. ¿Y qué significa esto? Que Cristo no salva a las personas por sus méritos, o por cómo se acercan a Dios, o por lo que tratan de presentar delante de Dios, sino que lo hace por su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Así es como se acercó el leproso. Miren la compasión de Jesús, versículos 41 al 42, que ya leímos. Jesús hizo énfasis siempre en su compasión. Más adelante en Marcos, cuando ve que la gente no tiene que comer, dice, Él tiene compasión de la gente porque no tiene que comer y se hacía tarde. Él está pensando en la gente, está pensando en las personas. Y la palabra compasión es una palabra que significa que se me revuelve el estómago. Se me revuelve el estómago, eso es las entrañas, viene de adentro, entrañablemente, lo siente adentro, así como los judíos pensaban que estaba en los intestinos, porque se sentía algo ahí. Jesús sufre por la condición del hombre, Jesús sufre por las consecuencias del pecado del hombre. Y nosotros somos como los leprosos, insensibles. Cristo es compasivo, nosotros somos insensibles. Aún siendo débiles, Cristo murió por los pecadores, dice la Biblia. Y noten esto es importantísimo.
Y dice, y así que hubo hablado, dice, perdón, y teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. ¿Me imaginan eso? ¿Se acuerdan cómo era el leproso? Extiende su mano, nadie podía tocar. Levítico capítulo 5, versículo 3, dice que no se podía acercar nadie a ninguna cosa inmunda. Porque si tocaba un muerto o tocaba algo enfermo, la persona que tocaba eso quedaba inmundo hasta la noche, tenía que lavarse. Todo el mundo lo sabía eso. Tocar un leproso. Tocar a una persona en esta condición. No solamente está prohibido en la ley judía, sino que no es sensato hacer esto. Pero le tocó. Y esto está en todos los relatos de Mateo y Lucas. Le tocó, está enfatizado allí. ¿Por qué tocarlo? Los judíos sabían, los sacerdotes sabían, Ageo capítulo 2, versículos 12 y 13, si el sacerdote anda con vianda para ofrecer el sacrificio y con el vuelo de su ropa toca alguna cosa inmunda, ¿qué va a pasar? La vianda se vuelve inmunda. Lo santo no puede afectar lo sucio. Lo sucio afecta lo santo. Así es como se movían los levíticos, en el Levítico los sacerdotes. Pero Cristo es diferente. Cristo es Dios. Él puede perdonar pecados. Cristo no es afectado por el pecado, Él afecta el pecado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La oscuridad no puede afectar la luz afecta a la oscuridad. Porque por lo general yo me acuesto un poco más temprano y cuando sube Silvina o va a la pieza, ella entra con la luz del celular, ¿no? Y la oscuridad de la pieza no le afecta a la luz del celular. La luz del celular afecta a la pieza y a mí no tanto, pero enseguida, ¿no? La oscuridad, nosotros sabemos lo que pasa. La oscuridad no puede afectar la luz afecta a la oscuridad. Y aquí está aquella luz verdadera que venía a este mundo. Deja en claro Marcos que le tocó, e inmediatamente, observen, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Imagínense, ya vimos, muñones, sin cejas, sin párpados, al instante la lepra se fue. ¿Qué habrá sido ese momento? Yo hace poco volví a mirar las películas cuando era más chico, El Hombre Araña, y había una que hay un lagarto, ahí no me acuerdo cómo se llama, el doctor no sé cuánto, que lo cortaban y la piel se le volvía de vuelta, ¿no? Los lastimaban, esas series de televisión que hay, que son superhéroes o lo que sea, los lastiman y se le reconstituye la piel. Imagínense ese momento, increíble, nunca jamás visto. Al instante, la palabra favorita de Marcos, inmediatamente, al instante se levantó la suegra y le servía, al instante siguieron al Señor Jesucristo. Marcos está queriéndonos decir, este es el Hijo de Dios. Y cuando confesás tu pecado, al instante perdona tus pecados. No tenés que pasar años pensando que quizá al instante Él hace esto, perdona tus pecados. Ya fue consumada la muerte en la cruz. Ya su sangre fue derramada. No hay más nada que hacer. Solamente tenemos que creer en Cristo. Es instantánea la salvación. Precioso, ¿verdad? Aquí está en esta imagen de la lepra. Fue limpio. Y recuerden, Jesús no necesitaba tocar a alguien para sanarlo. Ni siquiera necesitaba estar presente para sanarlo. Él sanó a la hija de la mujer sirofenicia. Dice, vete, tu hija, ya se le fue el demonio. O el hombre que vino, ¿no? un principal que vino allí, mi hijo está enfermo en casa. Anda, ya se sanó. No necesita estar ahí. Porque su palabra vale, su pensamiento vale. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y finalmente, noten el mandato de Jesús. Es extraño y es doble, porque es negativo y positivo. Por un lado, fue habitual que Jesús, lo vemos en Marcos 1, Marcos 3, 5, 7 y 8, que Jesús reiteradas veces le decía a los demonios que no lo descubrieran y a muchas otras personas que no digan nada, que se vayan a su aldea, que no cuenten nada. Y tenía como propósito, básicamente, evitar que las personas se agolparan y Jesús no
evitar que Jesús no pudiera continuar predicando como quería. Él quería predicar en todos los lugares. Seguramente esto muestra algo también del corazón del leproso. Pero saben que cuando Cristo dice, le encargó rigurosamente, es una palabra, el Nuevo Testamento no fue escrito en castellano, sino en griego, pero es una palabra que significa, y se usa en otros lados, que Jesús enérgicamente, casi como un reto, dijo, no le vayas a decir esto a nadie. Ahora, es un poco difícil, uno piensa del lado del leproso, evitar demostrar. Si no tenía oreja, no tengo cejas, no tengo nada, y de repente tengo. Pero el mandato de Cristo está relacionado a la ley levítica. Y en la ley levítica decía que la persona que era sanada tenía que estar 7 días aparte. Y esos 7 días se hubieran dado a Cristo un montón de tiempo para predicar. Y cuando hace esto, se muestra al sacerdote. Y había un montón de algunas cosas ahí que se hacían. Pero Cristo fue limitado, quedó limitado para predicar. Dice un historiador judío llamado Flavio Josefo que en el tiempo de Cristo, en Galilea, en la zona donde estaba, había no menos de 240 ciudades. Y dice que todas estas ciudades salieron, imagínense, vinieron a Cristo. Él no podía ir a esos lugares a predicar, que era su deseo. Entonces tenía una razón de ser. Y no quería, como decimos nosotros, levantar el avispero antes de tiempo. Pero ya empezaba hasta que fue crucificado. Pero dice el versículo, muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos. ¿Lo notaron allí? Ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Para testimonio a ellos. ¿Para quiénes son ellos? Los sacerdotes. Ahora, la cronología de los evangelios nos muestra que cuando pasó esto del leproso, Jesús ya había limpiado el templo. ¿Se acuerdan con el azote de cuerdas? Había limpiado el templo y le habían preguntado por qué hacía eso. ¿Quién sos o por qué haces esto? Y Jesús le dijo, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Quién te pensás que sos? La pregunta, la declaración de Cristo lo dice. Yo soy el Hijo del Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Así que vayan y muestren al sacerdote. Ellos ya saben que yo he limpiado el templo, ya saben lo que yo dije. Mostrate a los sacerdotes. Aparte de esto, ellos estaban en el norte, pero eso había pasado en Jerusalén. Había un periodo considerable de tiempo para llegar desde el norte de Galilea hasta Jerusalén, unos días de viaje, así que eso daría el tiempo. Pero él le fue divulgando a todo el mundo. Pero eso daría el tiempo para hablar. Pero ¿quién te hizo esto? ¿Quién te sanó la lepra? Solamente Dios puede sanar la lepra, el que limpió el templo. Es el Hijo de Dios. Solo Dios puede limpiar y curar la lepra. Todos lo sabían. Y finalmente, el intercambio glorioso. El intercambio glorioso me dice que antes de ocurrir esto, el leproso estaba aislado, sin poder estar con nadie, absolutamente solo, y Cristo estaba entre las multitudes. Pero miren cómo termina el texto, versículo 45. Ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Ahora ocurrió un cambio, ahora el leproso está con gente y Cristo está aislado, está solo. Eso es una figura del Evangelio. Cristo tomó nuestro lugar, es el glorioso intercambio. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Él sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Ese intercambio nos concede la salvación si nosotros nos arrepentimos. Él tomó el lugar del leproso, Él toma el lugar de los pecadores, Él toma tu lugar y mi lugar en la cruz. Y ese intercambio se llama salvación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros justicia y Cristo pecado. Es exactamente lo que hizo Jesús en la cruz y es lo que Marcos en todas formas y maneras desea mostrar, que Jesús tomó el lugar de los pecadores. Yo quiero preguntarte si alguna vez entendiste este Evangelio.
o si el evangelio que escuchaste una vez es que Dios te ama y Dios te va a perdonar, pero nunca escuchaste que sos un pecador o pecadora y que vas camino a la condenación y que Cristo tomó tu lugar en la cruz, que estás tan sucio en pecado, sucia en pecado, y yo también, como es este leproso, separados, apartados, desagradables, y que Cristo en su bondad y compasión y misericordia vino a este mundo a tocarnos a nosotros, a relacionarse con nosotros, a morir en nuestro lugar y limpiarnos, porque es el Hijo de Dios. Yo te invito a arrepentirte de tus pecados. Si tenés necesidad de charlar conmigo, acércate, o con mi esposa, acércate, pues si yo realmente nunca entendí este evangelio. Nunca había entendido. Me siento como un leproso, una leprosa, y necesito que Cristo perdone mis pecados. Necesito realmente este intercambio para mi vida. No dudes de hacerlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por lo que hemos aprendido. Pedimos que uses tu palabra, que realmente nuestros corazones sean tocados por este relato precioso y tú alcances a aquellos que no te conocen. Gracias por tu compasión y tu misericordia. Gracias porque te acercaste a nosotros. Gracias por este intercambio glorioso entre nosotros, leprosos, desagradables, y tú que eres santo y justo y bueno. Gracias porque este intercambio nos concede la salvación. Te ruego por todos los que están aquí presentes para que puedan tener esta certeza y que puedan mostrarlo en sus vidas y puedan ir a otros leprosos a decirles que Cristo es bondadoso, misericordioso y compasivo. Gracias por el Hijo de Dios que murió por nosotros. En su nombre oramos. Amén.